Bienvenidos alumnos de quinto año básico a esta primera clase de la cuarta fase. Para este día jueves 5 de noviembre. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva ciclo que vamos a comenzar con varias particularidades. Esta clase es del día jueves 5 de noviembre. Es un video, pero en la próxima clase vamos a tener una reunión en Meet en la cual vamos a poder conversar sobre este video. La tarea la van a hacer esta semana y luego la próxima semana la vamos a compartir a través de una reunión por Meet. Así es que tenemos novedades para esta nueva fase y se va a realizar una tarea cada 2 clases. ¿Ya? No como antes que era una clase toda la semana, ahora es una tarea cada 2 clases. ¿Ya? Pero la clase, una por video y la otra por Meet. ¿Ya? Bueno, esta clase vamos a trabajar sobre las formas de trabajo y la evangelización en la colonia. ¿A qué se dedicaban las personas en la colonia? ¿A qué tipo de trabajo realizaban? ¿Ya? ¿Y qué es lo que era la evangelización? El título, tú sabes que tienes que escribirlo en tu cuaderno y se llama el título de esta clase: Formas de trabajo y evangelización, mestizaje, comercio fronterizo durante el periodo colonial en el periodo de la colonia en Chile en el siglo XVI. ¿Ya? Le invito a abrir entonces su texto escolar de la página 146 a la página 149. El título de esta clase es Formas de trabajo y evangelización. ¿Ya? En estas imágenes tenemos, ¿no es cierto?, 3 dibujos, ¿no es cierto?, sobre relación a cómo era la sociedad de ese tiempo. Tenemos, ¿no es cierto?, en la imagen de la izquierda, cómo estaba conformada esta sociedad. Tenemos a un señor español, ¿no es cierto?, que está en la cúspide de la jerarquía, que son los que tienen más poder económico, son los que tienen el poder político en la sociedad, ¿no es cierto? Luego tenemos a los criollos, que son los hijos de los españoles en América. Luego tenemos a los mestizos, que es la unión de un indígena con un criollo, y el hijo de esas personas es un mestizo. Luego tenemos a los indígenas, que son los que vivían aquí en América antes de la llegada de los españoles. Y luego tenemos a los esclavos. Los esclavos generalmente eran negros traídos de África, ¿ya? Afroamericanos, ¿no es cierto? Y que ellos eran esclavos. Nacían siendo esclavos y algunos indígenas, ¿ya? Los esclavos, recuerden que no tenían derecho a salario, sino que su trabajo duraba 24/7, es decir, trabajaban todos los días del año. ¿Ya? Acá tenemos a unos campesinos y luego tenemos allá una sociedad aristócrata que son los españoles, ¿cierto?, los criollos, y tenemos a un señor que le están, miren, fíjense bien la imagen de abajo, lo están castigando. Vean por qué. A pesar de antes de comenzar con la introducción, vamos a ver un video que se llama La Organización Social Colonial en América. ¿Ya? Este video les va a explicar de manera muy lúdica de qué se trató estos tipos de trabajo que hacían las personas que vivían durante la colonia. ¿Ya? ¿A qué se dedicaban? Este video que vamos a ver a continuación les va a quedar muy explícito la información. ¿Ya? Bueno, una vez que lo vean, seguimos con la clase. A pesar de sus diferencias culturales indígenas y españoles, se relacionaron de diversas maneras durante la colonia. Entre dichas relaciones se encuentran las diferentes formas de trabajo o servidumbre que los españoles impusieron a los indígenas y el proceso de evangelización que emprendieron diferentes órdenes religiosas. Entre las comunidades indígenas, ¿qué consecuencias tuvieron los procesos de trabajo y evangelización entre los indígenas? Aquí habían diferentes tipos de trabajo en los cuales realizaban las personas en ese momento durante el periodo de la colonia. Chiquitos, les voy a pedir que este cuadro lo copien en su cuaderno, ¿ya? Había un sistema de trabajo que se llamaba la encomienda. ¿Y qué consistía la encomienda? Consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español. Entregaban 10 indígenas a un español para que los utilizara como mano de obra. Miren, a cambio, el encomendero, que era el dueño de los indígenas, se comprometía a evangelizarlos, educarlos y protegerlos. Es decir, yo no contrataba, sino que me traían a mi hacienda 10 indígenas. Yo les daba comida, ellos trabajaban gratis para mí, y ¿qué es lo que hacía yo como jefe? Los daba educación
y les daba religión católica y les hacía catequesis católica. Otro sistema de trabajo eran las mitas, que son sistemas de turnos de trabajo obligatorios de un tercio de la población de la comunidad durante algunos meses del año. Generalmente cuando habían cosecha se contrataba a estas personas, podríamos decir de alguna manera. Fue un sistema instaurado por los incas, mantenido por los españoles y utilizado principalmente en la minería y en las haciendas. Entonces, se contrataba, se llevaban a las personas en temporadas, podríamos decir, ¿ya? Durante algunos meses del año, para las cosechas de las papas, cosechas del trigo, ¿ya? Y este sistema viene de los incas, y que lo adoptaron los indígenas y luego los españoles porque les dio buen resultado. Esas eran las mitas. El repartimiento consistía en el desplazamiento forzoso de indígenas a lugares donde se requería mano de obra, es decir, se llevaban de sus ciudades. Supongamos que estos indígenas vivían en el norte, se los llevaban al sur a trabajos, dejaban a sus familias. Esto conllevaba la separación de las familias y comunidades y un fuerte desarraigo cultural, es decir, ellos eran arraigados, eran expropiados de sus familias para ir a trabajar, no les pagaban, ¿cierto? Venga. La esclavitud. Los indígenas rebeldes y tomados como prisioneros en combate eran vendidos como esclavos y sometidos al trabajo forzado, lo cual fue permitido legalmente a partir de 1608 por una real cédula expedida por el rey. Es decir, los esclavos eran permitidos, los esclavos eran llevados a las haciendas, eran obligados a trabajar de manera forzada a trabajar sin pago, solamente se les daba comida y un lugar donde dormir, pero ellos nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Sus hijos iban a ser esclavos de por vida, ¿ya? Entonces, estos eran los tipos de trabajo para los indígenas, ¿ya? Entonces, este cuadro lo copian en su cuaderno. Debido a los fuertes cuestionamientos de algunos religiosos de la Iglesia Católica sobre los abusos de los españoles frente a los indígenas y los efectos perjudiciales de los sistemas de trabajo que eran demasiado forzosos, niños. Imagínense que eran obligados a trabajar sin pagarles y lejos de sus familias, especialmente la encomienda, provocaban en la población indígena ¿qué decidió hacer la corona española? Por promulgar tasas o normativas para regular el trabajo indígena. Es decir, después de muchos reclamos y de muchos abusos de parte de los españoles, los indígenas se alzaron y la corona española puso atención en eso y promulgó una ley. Tasa de Santillán. Limitó la edad y sexo de los indígenas en las encomiendas, sino tenían que ser entre 18 y 50 años, no de mayor edad ni de menor edad. Dispuso que estos debían laborar según las mitas de trabajo, según las temporadas, lo que pretendía regular la cantidad de mano de obra y distribuirla según las faenas productivas, es decir, distribuyeran la cantidad según el trabajo, ¿ya? También estableció que el encomendero, el dueño de la empresa o de la hacienda, debía pagarle al indígena un sexto de la producción del trabajo. Bueno, algo les pagaba. La tasa de Gamboa abolió el servicio personal como forma de trabajo, de pago de tributo, e impuso el pago de tributo en dinero y especies, ¿ya? O sea, ya no se pagaba con trabajo, sino que se pagaba con dinero y con comida, podría ser. Estableció que los indígenas se alquilaban y recibían un salario por su trabajo. O sea, podrían arrendar a los indígenas, pero a los indígenas había que pagarles, ¿ya? No era trabajo gratis. Y decretó que estos debían vivir en pueblos de indios para su evangelización, ¿ya? Entonces debían vivir con sus familias. Con la llegada de los jesuitas en el año 1593, se inicia un proceso que intenta terminar con la conquista violenta a través de la evangelización, a través de que los indígenas se convirtieron a ser católicos. Eso es la evangelización. Los sacerdotes jesuitas, otros habían agustinos, otros sacerdotes franciscanos, que eran de diferentes órdenes, vinieron a Chile y se dedicaron a evangelizar a los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? A que ellos se convirtieran en católicos y dejaran de ser politeístas, ¿ya? Mestizaje y comercio fronterizo. El mestizaje fue propiciado inicialmente por la movilización de soldados para la guerra y luego el contacto cultural dado por el comercio, es decir, los soldados españoles llegaron a América, ¿cierto? Y se empezaron a relacionar con indígenas.
Al relacionarse con estos indígenas, tuvieron familias, se casaron, soldados con mujeres indígenas, y este proceso determinó un incremento en la cantidad de población mestiza, es decir, nacieron muchos mestizos de la unión de un español con un indígena. Y la modificación de patrones culturales. Recuerden lo que era el sincretismo. El sincretismo es la unión de patrones culturales, la forma del lenguaje o la forma de la alimentación o alimentos, forma costumbres que se unen entre las costumbres españolas con las costumbres indígenas. Eso es el sincretismo. Por ejemplo, los indígenas comenzaron a utilizar el caballo era español, ¿cierto? La cría de ovejas y la siembra del trigo. La población surgida de este proceso tenía elementos de ambas culturas, es decir, los mestizos adoptaron culturas tanto españolas como indígenas, ¿ya? Y eso era normal, algo típico que se hizo como cultural, como algo normal, palabras, comidas, animales que trabajaban en común. Típicas como los indígenas comenzaron a utilizar palabras indígenas, los españoles comenzaron a utilizar palabras indígenas como por ejemplo poncho, que era un suéter largo. Entonces, aquí tenemos imágenes, ¿cierto?, del trabajo de los mestizos indígenas, ¿ya? Y de la unión entre españoles e indígenas. ¿Qué salió de este producto? Los mestizos. A fines del siglo XVII, la corona prohibió la esclavitud, lo que acabó con el principal objetivo de guerra y dio paso a un intenso intercambio de productos entre los pueblos. Los pueblos ya no eran enemigos, sino que se empezaron a adaptar y empezaron a relacionarse entre sí. ¿Y de qué forma se relacionaron? Al intercambio de productos, es decir, los españoles intercambiaban ganado con los indígenas les daban, por ejemplo, papa, cebolla, trigo, ¿ya? Y así iban intercambiando. Eso no quiere decir que se haya firmado la paz, no, sino que solamente hubo un intercambio y una unión cultural, podríamos decir, ¿ya? El comercio en que intercambiaban diversos productos como carne, charqui, pochos, mantas, frazadas de cuero, por artículos españoles como las armas, herramientas y el hierro. Ahí tenemos imágenes. Entonces, para concluir, las principales modalidades de trabajos impuestas por los españoles fueron la encomienda, el repartimiento, la mita y la esclavitud. Luego la esclavitud se abolió, sobre los cuales hubo fuertes cuestionamientos, principalmente de la Iglesia, que derivó en la creación de tasas o normas que regulaban el trabajo indígena. Las órdenes religiosas, por su parte, cumplieron con labores de evangelización en la frontera, es decir, se dedicaron a vigilar, ¿no es cierto?, a garantizar que estas normas se aseguraran para el trabajo tanto indígena como español. El mestizaje fue propiciado inicialmente por la movilización de soldados que llegaron a la guerra en Chile y luego por el proceso cultural por el comercio, es decir, los soldados vinieron a la guerra aquí en Chile, ¿cierto? Y se quedaron en Chile, se enamoraron, se casaron con las indígenas y nacieron los mestizos. Luego de eso un comercio, ¿no es cierto?, que se hizo parte de la cultura en nuestro país. Este proceso determinó un incremento en la cantidad de población mestiza y la modificación de los patrones culturales del pueblo mapuche. Los mapuches se adaptaron a las costumbres españolas y los españoles se adaptaron a las costumbres mapuches. La población surgida de este proceso tenía elementos de ambas culturas. El ticket de salida de esta clase tienen que responder dos preguntas en tu cuaderno. Según la fuente A de la página 148, ¿qué situación propició el mestizaje en la frontera? Ahí tenemos dos, el comercio y la guerra. Ya les di la respuesta. ¿En qué lugares se desarrolló? ¿En qué lugares se desarrolló el mestizaje? Esa es la pregunta. Y al juicio de ustedes, se expliquen con sus propias palabras. ¿Hay alguna relación entre el proceso de mestizaje de ese tiempo y la actual sociedad chilena? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que no? Respondan según ustedes lo consideren. Recuerden enviar las respuestas al correo mfaundes@cmch.maristas.cl con su nombre, su curso y la fecha. Que tengan buen trabajo. Nos vemos en la siguiente clase.